El Señor es bueno con nosotros. Te quiero decir que si tú estás aquí y no has traído una Biblia, tú puedes pedir prestada una porque aquí estamos dispuestos a prestarte una y vamos a ir a Romanos capítulo 5. Y voy a comenzar para poder compartir con vosotros todo lo que tengo para darles en este día. En la clase anterior habíamos comenzado hablando del pacto en el cual nos encontramos. Estábamos hablando la vez anterior en Romanos 4 y habíamos comenzado a hablar del pacto en que nos encontramos, o sea, el pacto de gracia que nos trajo Jesucristo. Habíamos visto cosas muy interesantes la vez anterior y habíamos visto también que el pueblo de Israel, desde el momento en que salieron de Egipto hasta que llegaron al monte Sinaí, estaban bajo el pacto de Abraham, el cual era un pacto de gracia. Cuando vemos el pacto de Abraham, sabemos que es un pacto de gracia. El pacto hecho por Dios con Abraham era un pacto de gracia y los israelitas estuvieron bajo este pacto hasta que llegaron al monte Sinaí. Durante los 3 meses en que duró la travesía hasta el monte Sinaí, ellos se quejaron y murmuraron todo el tiempo y se rebelaron también contra Moisés y Aarón constantemente. Pero sin embargo, cuando estudiamos la Biblia con detenimiento, nos damos cuenta que ninguno de ellos pereció a causa de su mal comportamiento durante ese tiempo. ¿No es interesante observar esto? El pueblo de Israel no descubrió la rebelión recién después de haber recibido la ley. Por el contrario, dicha actitud era su constante compañía. Pero por el hecho en que se encontraban bajo el pacto de la gracia, aún a pesar de sus múltiples quejas y murmuraciones, Dios siempre les respondía con una nueva demostración de su gracia y de su amor. Ellos se quejan porque tienen sed y Dios les da agua. Ellos murmuran porque tienen hambre y Dios hace llover maná del cielo. Vuelven a quejarse porque tienen sed y Dios les vuelve a dar agua milagrosamente. Siempre les demuestra su gracia y misericordia porque ellos estaban bajo un pacto de gracia con Él. Eso solo lo puede hacer nuestro Dios, ¿verdad? Eso solo lo puede hacer nuestro Dios, ¿verdad? Pero al llegar al pie del monte Sinaí, ellos demandan la ley. En la clase anterior vimos cómo ellos le responden a Dios en forma precipitada, impulsiva y arrogante, creyéndose capaces de guardar y cumplir todas las demandas divinas aún antes de conocerlas. Era una respuesta muy precipitada, muy arrogante. Era muy impulsiva esa respuesta. ¿Qué es lo que tendrían que haberle respondido a Dios? Ellos deberían haber seguido dependiendo de la gracia divina como lo venían experimentando los últimos 3 meses, en vez de responder altaneramente diciendo que se creían capaces de cumplir con las demandas divinas, diciendo, sí, nosotros vamos a guardar todo, ningún problema. No, ellos antes no lo habían logrado. ¿Cómo lo iban a lograr ahora tampoco entonces? Ellos no pudieron cumplir esas demandas antes, tampoco lo iban a lograr ahora. Deberían haberse quedado o permanecido bajo el pacto de Abraham. Tendrían que haber permanecido bajo el pacto que Dios había hecho con sus padres, con Abraham, con Isaac, con Jacob. Creo que la Biblia tiene algo para decirnos con esto, ¿verdad? ¿No estamos nosotros también hoy tentados a pensar que podemos lograr las cosas por nuestra propia fuerza?
nosotros también estamos inclinados a pensar que si hacemos tal y cual cosa y si guardamos tal y cual mandamiento o regla, entonces el Señor nos va a bendecir por esto. Nosotros estamos continuamente confrontados a no permanecer bajo el pacto que Dios hizo con Abraham, el cual nos involucra a nosotros. Nosotros también, al igual que el pueblo de Israel, estamos tentados permanentemente a volver a los mandamientos creyéndonos suficientemente capaces para guardarlos todos y cada uno de ellos. Es decir, bueno, si en la mañana oro 2 veces al comenzar el día, y si voy escuchando una predicación del pastor Erich cuando voy de camino al trabajo, y si antes de comenzar a trabajar escucho 2 canciones de alabanza, y que si luego escucho el devocional diario durante la pausa en el trabajo, y que después cuando voy de camino a casa escucho una CD de alabanza o un CD de alabanza, entonces voy a estar seguro de ser capaz de cumplir con todas las demandas divinas y hacer todo como Dios lo desea. ¿No te suena familiar esta forma de pensar? ¿Piensas que por el hecho de hacer todo lo antes mencionado y por saberte de memoria las canciones y los versículos bíblicos mencionados en la predicación, vas a lograr cumplir con todos los preceptos divinos y todo te va a salir bien? No, ¿por qué? Porque si dependes de esa forma de actuar, estás haciendo obras de la carne. Aunque hicieras todo esto y de pronto ves por la calle a alguien que conduce un lujoso automóvil y tienes pensamientos de codicia, ya quebrantaste uno de los mandamientos. Porque tú dices, ese coche, ese auto, ese lo debería tener. ¿Por qué lo tiene esa persona y yo no? La palabra nos enseña que quebrantamos uno solo de los mandamientos, quebrantamos todos. Aunque tú hubieses alabado al Señor en ese día y le hubieras servido y tú haces lo mejor que conoces y guardas el primer mandamiento de todos, de no tener otro Dios, pero si bien cuando has codiciado algo, es como que has corrompido o quebrantado todos los mandamientos. Hay mandamientos que nosotros decimos, bueno, no vamos a quebrantar esos mandamientos porque nosotros no queremos tener una estatua en casa, porque nosotros amamos al Señor. No tenemos otro Dios, esto es algo bueno. Está bien que sea así, pero ¿has codiciado alguna vez? Si tú has tenido pensamientos codiciosos, de cualquier tipo que sean, puse el ejemplo de un lujoso automóvil, pero puede ser cualquier otra cosa. Explico para las personas que no comprenden el nombre que di, es un lujoso automóvil. Nosotros los hombres nos entendemos y conocemos las marcas de automóviles, pero a veces puede haber mujeres que no saben de qué estoy hablando. Bueno, voy a comenzar de vuelta. Si nosotros quebrantamos un mandamiento, quebrantamos todos. Quebrantamos todos. Y cada uno de nosotros, o todos nosotros, hemos tenido alguna vez pensamientos de codicia de una u otra forma. Y por lo tanto, hemos quebrantado los mandamientos en general. El pueblo de Israel debería haberse mantenido bajo el pacto de la gracia, dado que este era el pacto de la promesa, y así haber caminado en las pisadas de la fe de su padre Abraham, como lo expresa en Romanos capítulo 4, donde nos dice que ellos podrían haber seguido en las pisadas de la fe de su padre Abraham. Pero ¿qué sucedió cuando ellos estaban al pie del monte Sinaí y de manera arrogante dijeron,
Nosotros vamos a cumplir toda la ley. La Biblia nos dice que la ley se introdujo en el medio. Mira lo que dice Romanos 5, versículo 20. Romanos 5, versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. En otra versión dice, vino a ponerse en el medio. O sea, la palabra introducirse significa, en griego, justamente esto, se puso en el medio, se entremetió. Se puso en el medio, se introdujo, se entremetió. ¿Dónde se introdujo la ley? ¿Dónde? En la gracia. Ellos podrían y deberían haber permanecido bajo el pacto de la gracia. Así también ahora nosotros debemos permanecer de manera constante, tanto en pensamiento como en acción, bajo el pacto de la gracia, pues si no se puede introducir algo entre nosotros, sino de otra manera puede introducirse algo entre nosotros y nuestra relación con Dios. ¿Recuerdas que cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto les dijo que Él los había cargado sobre alas de águila? Sobre las alas del águila, sobre alas de águila. Qué cuadro maravilloso de la relación que tenían con Él bajo el pacto de Abraham. Un cuadro que nos muestra una relación. Pero al introducirse la ley entre medio, se cortó esa relación. No debe haber absolutamente nada que se interponga en nuestra relación con Dios. Nada, absolutamente nada. Debemos velar celosamente para que esto no suceda. ¿Cómo reconocemos la diferencia entre la ley y la gracia? ¿O cómo establecemos la diferencia entre estos dos pactos? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿En qué nos damos cuenta que la ley es la ley? ¿Y en qué reconocemos la diferencia entre estos dos pactos, la ley y la gracia? Vamos a ir a Génesis capítulo 15 y vamos a ver allí el pacto que Dios estableció con Abraham. Allí es donde comienza el tiempo o la dispensación de la promesa, el cual es un simbolismo de la gracia que luego iba a llegar por medio de Jesucristo. Vamos a ver allí en este capítulo 15 de Génesis las cláusulas de dicho pacto. En Génesis 15, versículo 6, dice que Abraham le creyó a Dios. Alabado sea el Señor. Abraham le creyó a Dios y este era el requisito para establecer dicho pacto. Bajo el nuevo pacto, hay una sola cosa que es requerida de nosotros y es creer. Creer. Eso es lo único que se nos pide. Es por eso que Abraham vino a ser nuestro padre en la fe, porque él le creyó a Dios y le fue contado por justicia. La justificación no viene por guardar los mandamientos, sino que la justificación viene solo por la fe. Solo por la fe. Esto debe ser comprendido de una vez por todas. ¿Quieres decir con esto, Pastor Eric, que si creo no necesito guardar los mandamientos? Sí. Esto es justamente lo que significa. Porque creerle a Dios es la culminación de la ley.
o el cumplimiento de la ley. Y esto hizo Abraham. En el versículo 7 leemos, y le dijo Dios, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él le respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo Dios en el versículo 9, tráeme una becerra de 3 años. Tráeme una cabra de 3 años. Y tráeme un carnero de 3 años. Tráeme una tórtola también. Y tráeme un palomino. Él debía traer varios animales para el sacrificio. Pero eso no era un problema para Abraham porque tenía muchos. En el versículo 10 leemos, y tomó él todo esto, los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. ¿A qué partió los animales? Su esposa quizás estaba cocinando. Él partió los animales, puso sobre una determinada manera. Aquí hubo derramamiento de sangre, ¿verdad? En el versículo 11 leemos, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham los ahuyentaba. Este es un simbolismo que representa que debemos ahuyentar al diablo de nuestras vidas, ya que él desea destruir la obra de Dios. Tú también puedes hacer lo mismo, ahuyentar al diablo. Versículo 12 leemos, más a la caída del sol, o sea, cuando comenzó a atardecer, más a la caída del sol sobrecogió, ¿qué cosa a Abraham? Cansancio, sueño, nos dice la palabra. Él estaba cansado. Después de todo el trabajo que había hecho, estaba cansado. Sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que él, luego que él se durmió, dice aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Después de todo el trabajo que tuvo, estaba cansado. Quiero que prestes atención a estos versículos. Yo voy a explicar después lo de la oscuridad y lo que significa. Y aquí en el versículo 13 leemos, Jehová dijo a Abraham, una gran oscuridad cayó sobre él. O sea, él estaba evidentemente soñando. Solo se puede soñar si se está dormido. En este sueño, Dios le dice, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Esto le iba a suceder a sus descendientes, el pueblo de Israel. En el versículo 14 leemos más también a la nación, a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Esto es el éxodo de Egipto. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Quiero que prestes atención a los versículos 17 y 18. Después sucedió que después de puesto el sol y ya oscurecido, ¿qué es lo que hace Abraham? Él está dormido. Se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová, Dios, un pacto con Abraham, diciendo, y allí está descrito en la Biblia cuáles eran las cláusulas de este pacto. En aquel día hizo Jehová Dios un pacto con Abraham. Abraham estaba dormido. Él no era consciente de lo que sucedía. Él estaba profundamente dormido. Sin embargo, la palabra nos dice que Dios
hizo un pacto con él, con Abraham. ¿Cuál es la característica sobresaliente del pacto de la gracia? ¿Qué es lo que hace que la gracia sea gracia? ¿Qué es lo que hace que el pacto de la gracia sea verdaderamente un pacto de gracia? ¿Qué es lo que hace que la gracia sea gracia? Cuando tú no tienes participación alguna en el asunto. Sobre todo cuando descansas. Allí se manifiesta la gracia en nuestra vida. Cuando tú no tienes nada que ver con eso, cuando descansamos. Allí se manifiesta la gracia en nuestra vida. ¿Qué es lo que hace que la gracia sea gracia? El secreto aquí es que Dios hizo el pacto consigo mismo. Eso lo convirtió en un pacto de gracia, ya que el ser humano no tuvo participación alguna en él. ¿Estabas presente tú cuando el nuevo pacto entró en vigor? ¿Fuiste a la cruz con Cristo? Me refiero físicamente, espiritualmente por supuesto, pero físicamente no. ¿Tuviste participación alguna cuando el pacto de la gracia se entablaba entre el Padre y el Hijo? ¿Pudiste aportar algo para que este pacto entrara en vigor? No. Lo único que hacemos es creer y la fe nos es contada por justicia. La gracia es gracia cuando nosotros no tenemos que hacer nada para merecerla. Por otra parte, la ley es ley cuando nosotros tenemos que poner todo de nuestra parte para cumplirla. Entonces la ley es ley cuando nosotros tenemos que hacer algo para cumplirla. Y la gracia es gracia cuando no tenemos nada que hacer para merecerla o para que se haga una realidad en nuestra vida. ¿Quién hizo un pacto con quién aquí? Las promesas hechas a Abraham son un simbolismo del nuevo pacto. Por eso aquí vemos a Jesucristo. Vemos a Jesucristo. La Biblia nos habla de este humo. Vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 19. Cuando Moisés recibió los 10 mandamientos. Y allí vamos a ver el versículo 18. La Biblia nos habla de fuego humeante cuando se refiere a Dios, el Padre. En Éxodo 19, versículo 18, leemos: todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová Dios había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno. Cuando tú ves estas palabras, fuego humeante o humo de un horno, está refiriéndose a Dios. En Génesis 15, versículo 17, leímos recién: y sucedió que puesto el sol ya oscurecido, se veía un horno humeando, que es la misma comparación. ¿Y qué más? ¿Qué otro componente vemos ahí? Una antorcha de fuego. ¿A quién representa la antorcha de fuego? A Jesucristo. Vamos a ir ahora para verlo más claro y comprender mejor de dónde sacó este fundamento para hacer esta afirmación. En el libro de Jueces, capítulo 13, el versículo 20, cuando leemos sobre un fuego humeante, representa a Dios.
Y cuando se refiere la Biblia a una antorcha de fuego, se refiere a Jesucristo. En Jueces 3:20 leemos, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel del Señor o el ángel de Jehová subía en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. El versículo 21, y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. ¿Por qué? Porque él se levantó en ese fuego humeante. En el versículo 22 dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. ¿A quién vieron? A Dios. O sea, Dios estaba representado en ese fuego, en ese humo. Cuando el Antiguo Testamento habla del ángel del Señor o el ángel de Jehová, se refiere a Jesucristo. El ángel de Jehová es Jesucristo. ¿Cómo se manifestó aquí? En la llama del altar. Cuando la llama del altar subía hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama. Vamos a volver a Génesis 15. Y el versículo 17, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando, este es Dios el Padre, y una antorcha de fuego, esto es Jesucristo, que pasaba entre los animales divididos. Abraham presenció todo este espectáculo estando dormido en un sueño. Por eso es que veíamos en el versículo 12 ese temor de una grande oscuridad que cayó sobre él. Eso lo ve como un temor de una grande oscuridad. Él veía o fue testigo de cómo la divinidad estableció un pacto consigo mismo, y luego escucha que Dios le dice que ese pacto fue establecido entre Dios y él. Es por eso que él se queda como espantado cuando se da cuenta el alcance que éste tiene. Él ve como la divinidad entre el Padre y el Hijo establecen un pacto entre ellos, ese fuego humeante y esa antorcha de fuego, y luego escucha que Dios le dice, estableció un pacto entre Dios y Abraham, o entre ti y yo. Como dije, esto es lo interesante de este asunto, que Abraham no estaba involucrado en dicho pacto, sino que era solo, incluso ni estaba despierto, estaba como soñando. Y sin embargo, Dios establece un pacto con él. Eso significa, él no estaba involucrado en dicho pacto, pero él es el beneficiario de este pacto. Él no pudo establecer ese pacto con Dios, pero él se hace beneficiario de ese pacto. Él no establece el pacto con Dios, pero él entra en ese pacto como beneficiario. Lo mismo sucede con el nuevo pacto. Dios no estableció el pacto con nosotros, pero somos involucrados por medio de Jesucristo. El nuevo pacto se establece en el momento en que Jesús paga el precio del pecado, presenta su sangre como precio delante del Padre y nosotros somos los beneficiarios de dicho pacto. El mismo procedimiento vemos aquí entre Dios y Abraham. Más adelante vemos cómo se establecían los pactos entre las personas en Israel. Por ejemplo, pactos entre personas, entre pactos grandes que se establecían, por ejemplo, entre gobernantes de naciones o reyes. Cuando los reyes querían hacer un pacto, ellos hacían un pacto de esta misma manera. Partían los animales y ponían los animales allí partidos y los que establecían el pacto pasaban por entre medio de ellos.
pasaban por entre medio de ellos. Con esto quiere significar también que si una de las partes no cumplía con las demandas de dicho pacto, sería despedazado como los animales que estaban sobre el altar, exactamente igual que lo que representaban esos animales. Gracias a Dios que Abraham estaba dormido cuando se estableció aquel pacto, ¿verdad? Gracias a Dios que él estaba dormido. Porque si él hubiese quebrado ese pacto, hubiese sucedido exactamente lo mismo con él. ¿No estás agradecido que la gracia es justamente gracia cuando nosotros no tenemos parte en el asunto? Nosotros somos solo los beneficiarios de la gracia de Dios. Es por eso que esa gracia divina es tan santa, tan reverente, y no debe ser nunca menospreciada ni abusada. Cuando el pacto fue quebrantado y el pecado de la humanidad fue puesto sobre Jesús, Jesús pagó el precio que era requerido. El pacto que fue establecido aquí fue quebrantado de nuestra parte a causa de nuestros pecados. Por esa razón es que Jesús fue quebrantado, fue molido, su cuerpo fue molido y herido por nuestros pecados. ¿Qué te parece cuántas heridas? Cómo fue herido Jesús. Esas heridas en su cuerpo. Él pagó el precio, pagó la culpa de el quebrantamiento del pacto y fue quebrantado, herido y molido como aquellos animales sobre el altar, como una parte del pacto, como una de las partes del pacto que quebró el pacto, precisamente. Él tomó nuestro lugar. ¿Cuál es el deber que tenemos como predicadores del nuevo pacto? Estoy hablando de predicadores del nuevo pacto. Mostrarte a Jesús. Mostrarte a Jesús ya en el antiguo pacto y su obra culminada en el nuevo. O sea, nuestro deber como predicador del nuevo pacto es mostrarte a Jesús. A causa del quebrantamiento del pacto por parte nuestra es que Jesús fue castigado, molido, herido por nosotros, como lo relata Isaías 53, porque Él pagó con su muerte el castigo que nos correspondía a nosotros por no haber cumplido la parte que nos hubiese correspondido a nosotros en el pacto. De acuerdo al pacto hecho con Moisés, el pueblo de Israel debía llevar castigo cada vez que quebrantaran uno de los mandamientos. ¿No es interesante que inmediatamente después de recibir los 10 mandamientos, luego de haber dicho en forma arrogante que ellos eran capaces de guardarlos, ya quebrantaron el primero, haciéndose un becerro de oro al cual adoraban? El primer mandamiento ya lo quebrantaron poquito después, o mejor dicho, antes de recibirlos de mano de Moisés. Después que ellos dicen, sí, nosotros somos capaces de guardar. Entonces Dios les dice, bueno, de entrada nomás, levanten altares. Porque cada vez que ellos quebrantaban un mandamiento, debían ofrecer allí un sacrificio. Y por las dudas alguien se llegara a olvidar de ofrecer sacrificio por los pecados cometidos, había un día de purificación anual, donde el sumo sacerdote ofrecía holocausto por todos los pecados del pueblo. Pero desde el mismo momento en que ellos demandan la ley, comenzamos a ver altares por todos lados. Dios sabía que ellos no estaban en condiciones de cumplir con las demandas divinas.
Si no hubiese habido esa posibilidad de hacer sacrificios por el pecado, no hubiese pasado mucho tiempo sin que todos quedaran exterminados a causa de la maldición que se acarreaban a sí mismos como consecuencia de la desobediencia. Por eso Dios les dice que levanten altares donde ofrecer sacrificios que indicaban hacia la sangre de Jesús. Estos sacrificios no quitaban el pecado por completo, pero los cubría. No los quitaba completamente, pero gracias a Dios que en el nuevo pacto nuestro pecado fue quitado una vez y para siempre a causa de la obra perfecta de Cristo en la cruz. Una vez y para siempre, las condiciones que exigía el pacto de la ley era que si no se oía y obedecía la voz de Dios para guardar cada uno de sus estatutos, vendrían sobre ellos maldiciones. ¿Recuerdas lo que dice en Deuteronomio 28, donde está descrita la lista de maldiciones y bendiciones? Si ellos cumplían con todas las demandas divinas, venían sobre ellos todas las bendiciones. Esto está descrito en los versículos 1 al 14. Pero por el contrario, en los versículos 15, desde el 15 hasta el 68, están descritas todas las maldiciones que recibirían si no guardaban todos los mandamientos, si no cumplían con todas las demandas divinas. La condición de la ley es si tú cumples, si tú haces. Si tú cumples, entonces yo haré tal cosa. Si tú haces el bien, entonces lo harán también contigo. Si tú actúas mal, te sobrevendrá mal como consecuencia. Siempre si tú. Esta es la condición de la ley. Sin embargo, la condición del nuevo pacto no es si tú haces, si tú cumples, sino Dios va a hacer o va a darte. Esa es la condición del nuevo pacto. Él te da un nuevo corazón. Él te quita el corazón de piedra y te da uno de carne. Él escribe sus mandamientos en tu corazón. Él borra todas tus rebeliones de una vez y para siempre. Él perdona tus pecados y nunca más se acuerda de ellos. Estas son las condiciones del nuevo pacto. Yo haré en lugar si tú cumples. ¿No es algo maravilloso esto? Dios hace en lugar que nosotros tenemos que cumplir. Dios hace, no, nosotros tenemos que cumplir. Todo lo que acabo de decir se encuentra en Hebreos capítulo 8, versículos 10 al 13. Yo haré, yo te daré un nuevo corazón, dice Dios. Yo quitaré de ti el corazón de piedra. Dios dice, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Dios hace en vez de yo tengo que cumplir. ¿Puedes ver esto? Cuando es un pacto de gracia, cuando no tiene que ver con nuestra intervención. Cuando Dios dice, yo voy a hacer o yo voy a darte tal cosa, entonces tú no hiciste nada para merecerlo, solo eres el beneficiario. No es posible decir que queremos aceptar a Cristo, pero no deseamos, por ejemplo, recibir eso del nuevo corazón. No, porque al momento de recibir a Cristo vienen con Él todos los beneficios. Cuando tú dices, bueno, no quiero esto y quiero aquello, entonces ya lo recibiste porque con Él viene todo. Dices, bueno, no tienes alternativa de elegir porque dices, bueno, esto no quiero, lo otro sí. Dios ya te lo dio, ya lo dispuso que así sea. Solo tenemos que saber qué es lo que hemos recibido. ¿No es algo maravilloso? Si yo estuviera predicando a vosotros en el tiempo en que los israelitas estaban en el desierto, tendría que hablar de la siguiente manera. Amados hermanos,
si vosotros cumplís con todos los mandamientos en la próxima semana, os haréis acreedores a los beneficios y bendiciones que Dios ha prometido. Pero si no cumplís, si vosotros vivís de una manera mala o en pecado, si tú vives de una manera que no está acorde a la palabra de Dios, o a lo que Dios dice, sobre todo se lo tengo que enfatizar a los que están sentados en la primera fila, si tú no cumples, entonces te sobrevendrán las maldiciones. De acuerdo ahora a esto, puedes elegir el éxito o el fracaso de la siguiente semana, está en tus manos. ¿No hay acaso quienes predican así hoy en día? No entre nosotros, por supuesto. Pero lamentablemente se escuchan muy a menudo mensajes semejantes, como sería en el tiempo del desierto. ¿No es algo trágico que se escuche algo así, semejante, hoy en día todavía? Debemos liberarnos de esa forma de pensar o esos pensamientos, digamos, liberarnos no solo de esos pensamientos que tenemos o esa forma de pensar, que si actuamos bien nos suceden cosas buenas, o solo nos suceden cosas buenas si actuamos bien. Pero si erramos, debemos tener la esperanza que no nos va a suceder cosas malas como consecuencia. Como iglesia local conocemos lo suficiente del nuevo pacto como para saber que Dios es misericordioso y que por esa causa no nos va a suceder nada malo como consecuencia de haber errado. Pero ni siquiera se nos debería cruzar el pensamiento por la mente de que pudiera existir la posibilidad de un castigo. Si nosotros pensamos que ojalá no nos suceda nada malo como consecuencia de algún error, esto tiene que desaparecer de nosotros, porque de esa manera estamos haciendo algo para merecer la bendición del Señor, y ella no es solo por gracia. Cuando es un pacto de gracia, justamente eso, un pacto de gracia. La gracia se manifiesta cuando nosotros no hacemos nada para merecerla. O cuando no depende de nuestra participación, incluso cuando estamos en una actitud de descanso. O cuando no somos conscientes de esto. No depende de nuestro esfuerzo, de nuestro comportamiento, sino solo del Señor. Cuando nosotros entramos en el reposo de Cristo, es cuando su gracia se manifiesta mucho más poderosamente en nuestras vidas. ¿Qué significa eso de pelear la buena batalla de la fe? ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar es que cuando estamos atravesando un problema, conservemos la calma y la paz. Esa es la lucha. Es justamente una batalla en la mente, el tratar de no preocuparse, de no estar sacando cuenta todo el tiempo para encontrar la solución al problema. O sea, se llama la batalla de la fe simplemente porque la batalla se libera en nuestra mente, porque nosotros tenemos que estar continuamente volviendo a esa calma, es decir, la preocupación no me sirve de nada, el estar sacando cuentas no me sirve de nada, así que mejor me voy a descansar. No es fácil mantener la calma cuando se está atravesando una situación difícil, ¿verdad? Pero aquí está justamente la batalla, la buena batalla de la fe. Somos tentados todo el tiempo a rompernos la cabeza con pensamientos. ¿Qué es lo próximo que debo hacer? ¿Cómo se presenta el futuro? ¿Cómo se va a presentar la situación el año que viene? Se pierde la calma, se pierde la paz. Y allí está justamente la batalla que tenemos que pelear. Siempre volver a esa paz. No debemos olvidar que Abraham estaba dormido cuando Dios hizo un pacto con él. Y lo mejor que podemos hacer tú y yo es precisamente esto, descansar en el Señor.
porque mientras dormimos o descansamos, Él está obrando a nuestro favor. La consigna es descansar. Y no rompense la cabeza pensando cómo se va a presentar la situación laboral el año entrante o cómo va a estar la economía de mercado en los próximos meses. Lo mejor es descansar en el Señor y confiar en su gracia, que es activada allí. Pero por el contrario, si estamos continuamente tratando de desarrollar nuevas y múltiples estrategias diferentes para asegurarnos el éxito, ya no estamos en su reposo ni confiamos en su gracia, sino solo en nuestro propio esfuerzo. Todos nosotros, sin excepción alguna, estamos confrontados a este tipo de problema, la preocupación. Pero su gracia se manifiesta cuando nosotros descansamos y lo dejamos actuar a Él. Tú puedes decir, bueno, Pastor Eric, yo no puedo estar sin hacer nada. Bueno, ve a trabajar. Pero tú te sientas a tu ordenador o en tu escritorio y tú dices, bueno, Señor, ahora es tu turno. ¿Verdad? Ahora tienes que darle el lugar al Señor. De pronto suena el teléfono. Y te hacen un pedido inesperado, un pedido que tú ni siquiera calculabas con esto. Tenemos que aprender a descansar interiormente, aunque nosotros somos los que hacemos la tarea, aunque nosotros somos los que trabajamos en diferentes ámbitos y ocupaciones, aunque nosotros somos los que hacemos el trabajo, sea lo que fuera que hacemos, siempre deberíamos aprender a descansar en el Señor, confiando en su gracia, el cual prosperará la obra de nuestras manos. Si lo que esperamos todavía no se hace visible, confiamos en Él que mañana lo obtendremos. Si los pedidos no entran en nuestro negocio como para cubrir las demandas económicas de este mes, confiamos en Él, en que en los próximos meses se va a equiparar y que llegaremos al fin del año no solo cubriendo los gastos necesarios, sino inclusive con superávit. Esto es descansar en su gracia constantemente y entender que la gracia de Dios no se manifiesta de acuerdo a nuestro esfuerzo, mérito y o comportamiento. Hasta ahora siempre habíamos oído en los círculos cristianos la famosa palabra soltar. Era común escuchar frases tales como, debes aprender a soltar, hermano. Nosotros lo denominamos descansar en su favor inmerecido o en su gracia. Todo lo que se relacione con la gracia viene de parte de Dios. Todo lo que tenga que ver con la ley depende de nuestro cumplimiento. Lo único que vemos en la historia de Abraham es que él le creyó a Dios y esto le fue contado por justicia. Para culminar, vamos a ir al libro de Romanos capítulo 10. ¿Cuándo entonces dije es un pacto de gracia? ¿Cuándo es gracia? Cuando no tiene que ver con nuestra intervención, cuando descansamos en Él. ¿Cuándo es ley? Cuando depende de nuestro cumplimiento. Romanos 10, versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme al correcto conocimiento. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, aquí vemos lo que nos relata Éxodo capítulo 19, cuando ellos, haciendo alarde que están en condiciones de cumplir las demandas divinas, le piden a Dios la ley. Esta es la justicia propia. Procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Versículo 5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre ¿qué dice luego? Que haga estas cosas. El hombre que haga
estas cosas, vivirá por ellas. Solo si lo haces, si lo cumples. El versículo 6, pero la justicia que es por la fe, ¿cuál es la próxima palabra que encontramos? Dice. La justicia que es por la fe dice. ¿Qué es lo que dice la justicia por la fe? Jesucristo es mi Señor. Y ya está ahí la gracia. Allí está la gracia, la confesión de nuestra boca. Es lo que hablamos, lo que decimos, es lo que nos justifica. Lo que confesamos con nuestra boca, lo que hablamos, eso es lo que nos justifica y no lo que hacemos. Y no lo que hacemos. Por esa razón, la batalla de la fe es poner atención a lo que pronuncian nuestros labios, a qué es lo que hablamos o decimos, ya que por nuestra confesión somos justificados. Prestar atención qué es lo que hablamos, porque así es como recibimos nuestra justicia. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero la ley habla, confiesa, pero la ley desea cumplir, desea hacer algo. Pero la fe habla, confiesa. Lo único que fue necesario para recibir la salvación fue decir, Jesús es mi Señor. Era así, ¿verdad? ¿Por qué va a ser necesario entonces más que eso para recibir sanidad? ¿Por qué va a ser necesario más para recibir bendiciones económicas? ¿O por qué va a ser necesario más para recibir cualquier otra bendición divina? Vamos a ver brevemente el conocido pasaje de Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios 1, versículo 3. Nosotros conocemos casi todos este pasaje. Ya lo hemos escuchado alguna vez. Bendito el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual. Lo conoces, ¿verdad? Creo que muchos aquí la conocen. La mayoría conoce este pasaje. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. ¿Cómo recibimos esa bendición con la que ya nos bendijo? Por medio de la alabanza y del agradecimiento por nuestra confesión. Al decirle gracias al Señor, pronunciamos palabras de alabanza en su honor. Nosotros le agradecemos. Dijimos, alabado sea o bendito sea el Dios y Padre. Eso es hablar, eso es alabar, agradecer. Abrir la boca para confesar, para agradecer. Esa es la justicia por la fe. Y entonces viene la bendición. Cuando nosotros le alabamos, porque Él ya nos dio su favor, su gracia. Comienza esta semana, te animo a que comiences esta semana agradeciéndole al Señor por el favor o la gracia que te concede en cada cosa que hagas. Gracia divina es favor inmerecido. ¿Recuerda que habíamos dicho que gracia es justamente gracia cuando no depende de nuestra participación? La recibimos sin haberla merecido. Cuando recibimos esa bendición sin haberla merecido. Quiero ilustrar esto con una experiencia personal que tuve hace un par de semanas atrás. Quise hacer la prueba si esto funcionaba. Mientras meditaba sobre este tema, quise ver qué sucedía. Tenía en mi armario un pantalón que me había comprado hace
unos cuantos meses atrás, pero de repente, no sé cómo, me quedaba chico. No sé por qué razón me molestaba en la cintura, ya que era de mi tamaño. Por eso es que ahora uso la camisa afuera, para que no se note. Y yo estaba allí, esto no me sucede a menudo, que me queda chico, pero yo vi este pantalón. Y tú sabes cómo es, cuando molesta, cuando te aprieta en la cintura y tú te lo pones y te aprieta y tú no lo puedes cerrar. Eso es molesto. ¿Conoces eso que sucede? ¿Cómo te sientes así? Entonces yo pensé, me da lástima no poder usarlos porque eran unos pantalones bastante buenos. Creo que a cualquiera de vosotros le agradaría. Entonces pensé, yo tengo el favor de Dios. Voy a ir a cambiarlo, pero no tengo el comprobante de la compra. Así que entonces me fui al negocio donde lo compré y pensé, bueno, voy a cambiarlo por otro que me quede bien. Fui y de paso hice otras cosas que tenía que hacer. Me dirigí al negocio y entonces fui al negocio donde lo había comprado. Por supuesto, no tenía el comprobante de la compra. Por supuesto, no lo tenía más. Tú no conservas un bono de compra, un comprobante de compra por varias semanas. Tú lo tiras. Entonces yo fui y le agradecí al Señor en mi interior por otorgarme su favor. Yo dije, gracias Señor, al mismo tiempo que iba hacia el lugar, le agradecía en mi interior por otorgarme su favor en dicha situación. Le agradecí al Señor. Yo le hablé con la vendedora y para mi sorpresa, cuando le dije a la vendedora que se me quedaba chico, dijo, bueno, ningún problema, vaya y búsquese otro que le quede bien. Sin hacer ningún tipo de objeción o preguntarme nada. Yo estaba sorprendido. Así que sin pensarlo dos veces, fui y me elegí uno. Ella no me preguntó del comprobante de compra. No me preguntó cuándo lo había comprado. Dijo, sí, no hay ningún problema. Vaya y búsquese uno. Así que sin pensarlo dos veces, fui y me elegí uno que me quedaba mejor. Incluso uno mejor que el que había traído para cambiar. Lo interesante en toda la historia es que la vendedora no me preguntó cuándo había comprado dicho pantalón porque yo tenía el favor de Dios sobre mí, porque en realidad hacía bastante tiempo que lo tenía en mi armario, casi diría hace un año atrás. Yo no sé cómo me pasó, que es raro en mí, pero aumenté de peso. Ella no me preguntó si yo lo había usado, no me preguntó absolutamente nada. Quiero dejar bien claro que no es cuestión ahora que pienses que puedes ir a cambiar todo lo que encuentres en tu armario. Eso fue mi caso y el Señor me guió a hacer esto. Eso no significa que tú vayas y cambies una prenda que has comprado hace un montón de años atrás. Esta fue una ocasión única donde el Señor me quiso demostrar su favor. Pero no quiere decir que esto se vuelva a repetir. Pero bueno, la vendedora no me preguntó nada, no me preguntó la fecha de compra. Yo transpiraba de pensar que tendría que haber contestado con sinceridad que no lo tenía y la fecha estimativa de compra no me la acordaba tampoco. Así que ese cambio no hubiese sido posible de acuerdo a mi respuesta, pero el Señor me otorgó su favor en este caso.
Y yo te quiero decir que todo lo que yo veía ese día era, después de esta experiencia, era todo lo que veía casi para mí, veía el favor de Dios en todo lo que miraba o hacía. El Señor me lo tuvo que mostrar así porque yo quise probar esto y funcionó. Ese mismo favor divino está sobre tu vida y se manifiesta justamente en situaciones que no son las normales. Si tú, por ejemplo, vas a un negocio y tienes el comprobante de pago y te acuerdas la fecha exacta cuando lo compraste y aún está dentro de los límites requeridos y tienes incluso el dinero para pagar la diferencia de calidad, entonces todo funcionaría de una manera normal y natural, pero no sería de acuerdo al favor divino. Tú te vuelves a encontrar con el mismo vendedor que te atendió el día anterior, tú tienes el comprobante de pago, eso sería normal. Pero cuando tú vas de acuerdo al favor divino, es porque todas estas cosas normales no las tienes. Ese favor divino nos fue concedido hace más de 2000 años atrás, cuando Cristo murió en la cruz para darnos con Él todas las cosas. Por eso digo, no es para repetir esto a menos que el Señor te guíe a hacerlo. Recuerda, el favor de Dios está sobre ti en todo lo que haces, no por las cosas normales, sino que tienes ese favor. Porque esto que me sucedió a mí no era normal. O sea, en lo natural no es normal. No hubiese podido ser, pero de acuerdo al favor divino. Yo creo que les conté esta anécdota para ilustrar. Alabado sea el Señor. Yo todavía ahora no usé el pantalón que me compré, sino que tengo que adelgazar un poco. Te invito a ponerte de pie. Recuerda que el favor de Dios está sobre ti en todo lo que emprendas la próxima semana. Sobre tu lugar de trabajo, en la escuela, en la universidad, en el hogar, con tus clientes, con tus proveedores. Está presente cuando estudias y te concede las mejores calificaciones. Cuando tú vas a la escuela, dices, el favor de Dios está conmigo. Este va a ser un tiempo de favor divino. Este va a ser un encuentro. Si tienes un encuentro con alguien, ese va a ser un encuentro con favor divino. Si tú te encuentras con tus clientes o tienes una cita con tus clientes, tú dices, el Señor con su favor está sobre mí. Gracias, Padre, por el favor divino sobre nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, que es gracia cuando no tiene que ver con nuestra intervención y que es ley. Aprendimos hoy cuando nosotros estamos teniendo que cumplir con todo. Cuando nosotros creemos, tengo que cumplir con esto o aquello, entonces nos ponemos bajo la ley. Pero cuando nosotros creemos que Dios desea y quiere darnos y nos da, entonces estamos bajo la gracia. Por la gracia podemos descansar en Él, entrar en su reposo. Por la ley tenemos que obedecer. La gracia nos otorga su favor en el espíritu, en la vida. Y lo único que pide es, o que requiere, es fe. Aleluya. Aleluya. Nosotros no vamos a dejar que nada se introduzca entre nosotros y tú, Señor. Entre nosotros y tu gracia. Nada se tiene que entremeter entre ti y nosotros, entre tu gracia y tu favor y nosotros. Gracias, Señor. Nosotros somos los beneficiarios de tu gracia.
Nosotros tenemos el favor divino sobre nosotros, tu favor sobre nosotros, porque somos profundamente amados por ti. Amén. Aleluya. Alabado sea el Señor. El Señor es tan bueno con nosotros. Amén. Tan maravilloso con nosotros. Y quiero culminar esta reunión. Vamos a levantar una ofrenda. Abraham dio el diezmo, vimos, no porque él estaba bajo la ley, porque la ley no existía en ese momento, pero él dio sus diezmos y ofrendas estando bajo la gracia. Si nosotros comprendemos esto, si comprendemos lo que es la gracia, entonces el dar nuestras ofrendas y diezmos no es ningún problema, porque nosotros deseamos darle al Señor de corazón. Amén. Amén.